Bueno, y por 51 votos en contra, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de fortalecimiento de resguardo del orden público, una iniciativa más conocida como la ley Hinspeter. Bueno, desde el gobierno aseguraron que los miembros de la nueva mayoría resulta que van a extrañar esta ley cuando sean gobiernos a partir de marzo. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos encontramos con el diputado de la UDI, Arturo Esquella, y también con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. A ver, partimos por ustedes, diputados. ¿Van a extrañar esta normativa a partir de marzo, como lo han planteado? No, para nada, porque nosotros compartimos la opinión expresada por todos los penalistas y constitucionalistas independientes, es decir, que fueron a las comisiones del Senado y de la Cámara, no a petición del gobierno, sino que invitados en su condición de expertos, que señalaron que la totalidad de las herramientas que el gobierno quería aprobar en esta ley o ya se encuentran en cuerpos normativos vigentes, Código Penal, Ley de Seguridad del Estado, su redacción, su formulación era de tal nivel compleja que al final terminaba produciendo eventuales complicaciones, no para el ejercicio de la función pública, sino que el de los derechos ciudadanos, particularmente el derecho a libertad de expresión, de reunión, de manifestación. En consecuencia, era una mala ley que tuvo el desenlace esperado, que era su derrota en todas las instancias legislativas, Comisión de Constitución de la Cámara, del Senado, de la Cámara, en la sala de la Cámara, en el Senado, que ni siquiera aprobó la ley de legislar, en la Comisión Mixta, el gobierno intentó reponerla, y el desenlace de ayer, que su rechazo completo. A ver, diputado, porque por ejemplo aquí no hace lo que dice el diputado Marcelo Díaz, no es primera vez que lo escucho en términos de que se han escuchado muchos abogados que han ido en esos términos a plantearlo de esa manera, pero ustedes hablan directamente de un bloqueo más que de haber escuchado opiniones de personas que supuestamente tienen conocimiento de este tipo de materia. Se ha dicho mucho y se ha repetido el mismo discurso, y eso es lo que terminó matando este proyecto de ley. El hecho, digamos, de que lo convirtieran en un tema político más que jurídico, creo que fue un problema enorme que terminó por destruir este proyecto de ley. Se ha dicho que todos los profesores de Derecho Penal y todas las personas que participaron en el debate estaban en contra de esta ley, y eso no es así. Ellos participaron y tuvieron a la vista la primera versión, que efectivamente era rigurosa, tal como lo son las legislaciones de Francia, Suiza, España, Portugal, por poner algún ejemplo, pero ese proyecto fue cambiando al llegar al punto de una versión que incluso era más suave que un proyecto de ley que la misma expresidenta Bachelet, futura presidenta de la República, mandó al Congreso Nacional. Pero resulta que usted dice que ellos lo han llevado a un plano político, pero las justificaciones que están dando, por lo menos ahora, son técnicas, y sin embargo ahora el tema político se traspasa a su alianza, donde señalan que esto ha sido un bloqueo político. Entonces ahí es donde a mí no me cuadran definitivamente las posturas. Bueno, eso no lo decimos nosotros, lo dijo Jorge Pizarro, el propio senador acá, el diputado presente, dijo que existían ciertos proyectos de ley que no tenía ningún sentido aprobarlo. La justificación, al menos lo que dice él, es que no tiene sentido si es que después en 2 meses más las vamos a cambiar. Entonces, frente a eso, yo ya lo estoy viendo en otros proyectos de ley como televisión digital, como lo que está en la comisión mixta respecto del lobby. También ahí hay un frontón importante por parte de la concertación. En fin, hay distintos proyectos de ley que ellos, seguramente piensan que los pueden cambiar después, pero eso no es justificación para la ciudadanía que le pidió al gobierno que hiciera la pega hasta el último día, y también, por cierto, al Congreso Nacional, que estamos elegidos hasta el 11 de marzo. Yo creo que Arturo tiene un error, o incurre en un error, porque nosotros hemos dicho, por el contrario, que hay proyectos que el gobierno debiese empeñar su esfuerzo en sacar adelante. Por ejemplo, la ley del lobby, donde creemos que más allá de la diferencia hay un avance legislativo sustantivo, y es un proyecto que debiese ser concluido de aquí al término del mandato de este gobierno. En veto a la televisión digital, nosotros hemos sostenido, y hubo un debate el lunes en la Comisión Unida de Constitución y Obras Públicas, y hay una discusión prevista para el 7 de enero en el que se va a despachar, para bien o para mal. Yo espero que el veto sea rechazado. Nosotros hemos dicho dos cosas, y antes de hacer un juicio sobre la ley Hinspeter-Chadwick, porque efectivamente esta es una versión distinta a la original de Hinspeter. Hay materias en las que nos parece que el gobierno debiese actuar con prudencia, por ejemplo en materia educativa, donde la lógica del gobierno se distancia diametralmente de lo que los ciudadanos sancionaron cuando respaldaron a Bachelet, que es el fin del lucro en la educación, y los proyectos de Piñera mantienen la columna vertebral del modelo educativo actual, que es el lucro en la educación, y el presidente lo dijo, él cree que es legítimo buscar una ganancia en la educación. Nosotros creemos exactamente lo contrario, y sentimos que los ciudadanos ya respaldaron 3 veces, primaria, primera vuelta y segunda vuelta,
un cambio radical en ese paradigma de modelo educativo que hoy día está vigente y en consecuencia de lo que le decimos al gobierno en esa materia, sea prudente, no agote 4 semanas legislativas que le quedan en innovar en proyectos que no cuentan con el respaldo no solamente de la oposición, sino que de los ciudadanos. Ahora, respecto a la ley Hinspeter, mire, nosotros somos miembros de la misma comisión, de la Comisión de Constitución. Ahí, salvo el profesor Juan Domingo Acosta, destacado penalista, pero que concurrió como asesor del Ministerio del Interior, el resto de los penalistas y constitucionalistas que fueron a la comisión esbozaron un rechazo evidente y completo a la ley, incluyendo Amnistía Internacional, incluyendo al Instituto de Derechos Humanos, incluyendo al Ministerio Público, incluyendo a la Defensoría Penal Pública, cuya designación, el Defensor Nacional, es de resorte del propio Presidente de la República. Es decir, no hubo ni una sola opinión independiente, incluso la única opinión de un funcionario de gobierno distinto al asesor del Ministro del Interior, que fue el Defensor Penal Público, fueron críticos respecto del contenido de la ley Hinspeter y también de las adecuaciones que hizo Chadwick. Por eso es que nosotros la rechazamos, no porque nos parezca que esto es juicio político, porque la ley no es útil para el fin que... Tomo un ejemplo. Ya existe en la legislación vigente, artículo 85 del Código Penal, o 93, no me acuerdo exactamente, la facultad de las policías de pedir el registro de identidad de quien se aparezca encapuchado o ocultando su identidad por las calles. Pero yo, haciendo un poco historia, desde que vino la Revolución Pingüina en adelante, que yo escuchaba a parlamentarios en el tiempo de Bachelet y después también de todos los sectores políticos que hay que condenar la violencia en las calles, que no puede ser que anden encapuchados tirando piedras, y eso fue transversal, eso se escuchó antes y después. Vino la ley Hinspeter, pero resulta que desde que nació prácticamente, a opinión mía, nació muerta porque no hubo nunca escuché un acuerdo de que esta ley en algún minuto viera la luz. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la visión de Estado en términos parlamentarios de que si una normativa, después de que durante años los mismos parlamentarios han señalado que esto hay que condenarlo, que supuestamente hay normativas pero que no se han aplicado, pero que hay que condenarlo y que hay que generar un escenario para que esto se pueda llevar adelante, ¿dónde está esa visión de Estado para que durante este tiempo, por último, esta normativa se haya discutido y si no fuese ley Hinspeter, un nombre que lleve, haya terminado en un cuerpo legal que haya ayudado a todo esto y finalmente se termina derrumbando todo? Que nosotros creemos que aquí lo que hace falta es mejorar el trabajo policial, porque las herramientas jurídicas ya están. Hay canales de televisión que en marco de las protestas han sido capaces de seguir durante un día a grupos que utilizan legítimas manifestaciones ciudadanas para cometer delitos que nosotros creemos que son, como tú habían dicho, condenables. Ahí hay un trabajo policial que debiese ser más eficiente, que debiese ayudar a separar, identificar y sancionar a aquellos que cometen delitos utilizando movilizaciones ciudadanas y no mediante textos legales que, insisto, nadie que no sea del gobierno ha dicho que sirva para algo. Cuando tú tienes 100.000 manifestantes, 50.000 manifestantes y 100 o 200 efectivos policiales, lo que tienes que hacer es, a través de la legislación, cargarle la mano al rol preventivo de la pena. Es decir, que todos los manifestantes sepan que lo que están haciendo es el ejercicio de un legítimo derecho, como es el de reunión, que se manifiesten todo lo que quieran, pero si es que incurren en violencia, si es que incurren en barricadas y en tantas otras cosas que hemos visto al pasar por todos estos años, efectivamente les va a caer la ley encima. No, y eso no lo sabe. Lo saben, pero algo que no dice Marcelo Díaz, que solo somos compañeros en Constitución, Legislación y Justicia, pero a él le falta una parte de la discusión de esta ley, que está en Seguridad Ciudadana, de la cual también yo soy parte de esa comisión, y ahí la inmensa mayoría de los profesores que participaron en esa discusión coincidían en que el tipo penal de desórdenes públicos no sirve absolutamente para nada. Hoy día no existe un solo condenado por el tipo penal de desórdenes públicos y eso es lo que nosotros buscábamos cambiar. Pero es que ahí es donde viene entonces la pregunta, le hacía el tema de división de Estado, que si en una comisión en esa comisión a todo esto se aprobó, bueno, que no pero es que por eso, es que en esa comisión en particular, si era tan importante una temática como la que usted está señalando, ¿por qué eso no se extrapola entonces a un parlamento y se termina llevando una discusión política donde terminamos con esta discusión ya después de las elecciones, donde el cuerpo quizás legal o la discusión de fondo del tema prácticamente quedó sepultado hace un par de meses ya? Muy simple, hicieron un punto político de esto, ¿sí? Está en el nombre de la ley. ¿Se hizo en general? Se hizo y también, digamos, al ponerle ley Hinspeter, el ministro del Interior de ese entonces, Rodrigo Hinspeter, era el símbolo, digamos, de combatir estos desórdenes públicos, y vieron, digamos, un punto político en eso que yo pensé sinceramente y tenía la esperanza de que pasada la elección, poniéndose en el caso de cuando se les venga encima esas masas de personas que se van a dar cuenta que la educación gratuita que están ofreciendo no va a ser tal, o que con la reforma a la Constitución no se van a solucionar los problemas, van a volver las personas a las calles y Michelle Bachelet va a tener que nuevamente mandar ese proyecto que en gran medida repone, digamos, o hace lo mismo que buscaba, al menos en lo referente
referido a los encapuchados que la ley de desórdenes públicos que mandó este gobierno. ¿Existe alguna ley que sustituya a esta ley Hinspeter a futuro? ¿O un proyecto que ustedes tengan pensado? No, de momento no. Leyes vigentes, ya hay herramientas suficientes. ¿Y por qué Michelle Bachelet mandó ese proyecto? Quiero hacer una precisión, si me lo permites, Arturo. Nosotros aprobamos 2 normas de esta ley en la Comisión de Constitución, que nos parecieron relevantes. Una que hacía extensivo la ofensa al conjunto de las fuerzas de orden y seguridad, las normas penales en esta materia, es decir, cualquier delito cometido contra carabineros e investigaciones, que fueron normas que nos parecieron relevantes. Mira, tan es así que para nosotros es un tema jurídico y no político, que pasada la elección el gobierno ha vuelto a poner este proyecto sobre la tabla y hemos vuelto a mantener la posición que tuvimos antes. Nos parece que este es un proyecto peligroso, compartimos la opinión de la totalidad de las constitucionalistas y penalistas que estuvieron presentes en la comisión, en el sentido de que era confuso, no entregaba herramientas precisas, se superponía legislación vigente y podía terminar en la práctica, más que beneficiando la lucha contra los encapuchados, los que cometen delito y violencia en el marco de manifestaciones sociales, criminalizando la protesta social y restringiendo el derecho de los ciudadanos. Voy a ponerte un ejemplo. Esta ley permitía, por su imprecisión, por su vaguedad, por su ambigüedad, que alguien que eventualmente se protegía, por ejemplo, el uso de gases lacrimógenos cubriéndose la cara, terminara detenido por una eventual sospecha de que estuviera encapuchado. Es decir, aquí no se condenaba el delito, sino que el solo hecho de cubrirse el rostro. Ya, está, incluso desde el punto de vista de la técnica legislativa, mal redactado, mal formulado, porque yo creo que el origen de este proyecto fue la incapacidad del entonces ministro Hinspeter de hacerse cargo del control del orden público sin afectar los derechos ciudadanos. Y pensaron que pateando este tema un proyecto de ley, evitaban su propia responsabilidad y trasladaban la responsabilidad al Congreso. Pero ¿cómo se hacen cargo, o cómo se hace cargo la sociedad, o en este caso el Parlamento, de una temática que es evidente, donde primero los carabineros están con una presión enorme cada vez que salen a las calles? Por otro lado, está también el problema de los dirigentes estudiantiles que tienen que poner a otros estudiantes entre medio de las marchas para ir sacando a esta gente que se va infiltrando al final. Y es una temática que existe y sin embargo no se logra controlar. ¿Por dónde? Bueno, yo creo que la concertación se tiene que hacer cargo primero. Me esperan 2 segundos, vamos a ir a la Corte Suprema en estos momentos. Estamos acá y seguimos conversando con el diputado de la UDI, Arturo Esquella, y con el diputado también del Partido Socialista, Marcelo Díaz, respecto a la ley Hinspeter. Solamente al cierre, para ir finalizando, les preguntaba por esto, quién se hacía cargo finalmente de esto y cómo se abordaría una temática que evidentemente puede que se presente durante el próximo año y que va a entrar en discusión nuevamente. Se va a tener que hacer cargo la concertación, que son los responsables de que no tengamos una nueva legislación. La concertación por el desconocimiento del contenido jurídico que ha quedado manifiesto, y el Partido Comunista, por cierto, sabiendo lo que hacía, porque son los grandes beneficiados, digamos, de que esta ley no prosperara, ya que ellos son, en definitiva, los que promueven, para lograr sus objetivos, las movilizaciones en las calles, que muchas de ellas terminan en actos de violencia. Mira, siempre existe la posibilidad de perfeccionar la legislación. Yo pongo 2 ejemplos de cuestiones que ya están resueltas por el ordenamiento jurídico vigente que esta ley quería plantear. Artículo 85 del Código Penal, que permite, establece la obligación de las fuerzas de orden de verificar a aquellos que intentan ocultar, de detener en control de detención a aquellos que intentan ocultar su rostro o que embocen su identidad, como dice el texto. Artículo 5.6 de la Ley de Seguridad del Estado, que establece una mayor penalidad por ciertos delitos contra el orden público, pero además tenemos que mejorar la calidad del trabajo policial. Lo que no puede haber es una norma que restringe el ejercicio de un derecho constitucional garantizado, como el derecho a manifestarse y a reunirse, por la responsabilidad de unos pocos. Ahí la función de cautela al orden público es una responsabilidad de gobierno, una responsabilidad de la fuerza pública y en consecuencia lo que tiene que haber una mejoría de ese trabajo para impedir que esto pueda terminar, como lo dijimos en su momento, criminalizando la protesta social y restringiendo el ejercicio de un derecho constitucional. Muchas gracias a ambos. Gracias. Que esté muy bien.